Y estamos de vuelta en Express News Noticias. En el sector turístico, la información tiene que ver con que los turistas han estado sujetos a al menos 50 cambios en las normas de viajes internacionales por parte de las autoridades británicas desde que comenzó la pandemia de COVID-19 hasta ahora. En este sentido, la industria de viajes está expresando su consternación por la constante montaña rusa y en este sentido se está pidiendo que se simplifiquen las regulaciones. Para hablar sobre el tema, estamos invitando a Marcelo Ojanessian. Él es un líder en el sector de viajes, especialmente para Latinoamérica. Bienvenido, Marcelo, a Express News Noticias. Muchas gracias, María Victoria. Buen día para todos. Espero que estén bien. Marcelo, ¿qué está pasando con el sector turístico en este momento y de viajes? Bueno, digamos, a comparación de lo que fue el año pasado, estamos menos peor, vamos a decirlo así, porque, bueno, ya la situación mejoró en cuanto a lo que es la vacunación. Han habido países en Europa, por ejemplo, que han abierto la posibilidad para que la gente pueda viajar como turista, solo con la presentación del certificado de vacunación completa. Entonces, digamos, hay un halo de luz, por lo menos, para que los demás países puedan emular la misma decisión de estos países como para poder empezar una cierta apertura. En el caso, digamos, exclusivamente de Reino Unido, todavía estamos con este sistema de semáforo que ha presentado muchos problemas, porque tiene muchas restricciones, porque tiene muchas variantes y bueno, vemos que los clientes, imagínate nosotros, si es complicado para nosotros, pero los clientes, ¿qué es lo que le queda, ¿no? Entonces, digamos, hay mucha burocracia. Y bueno, la idea es justamente poder darle una modificación a ese sistema. Quería comentarte ahí que hay un proyecto que ojalá se pueda llegar a dar, que es en octubre, que lo van a llamar Checkpoint Traffic Light System, que es justamente el hecho de hacer un análisis de lo que ocurrió con este sistema de semáforo, cómo se comportó, cómo se llevó a la práctica, cómo para poder decir, bueno, vamos a poder modificarlo, a poder mejorarlo, a poder simplificarlo. Esa es la idea del gobierno. Básicamente yo creo que la va a hacer porque, como te contaba, si bien hay una cierta apertura, para nosotros los latinoamericanos seguimos con esta cuarentena de hotel complicada y un montón de restricciones, un montón de gastos que hay que, digamos, invertir encima de un pasaje, ¿no? Entonces, sumado a esto, tengamos en cuenta que la industria de turismo en el Reino Unido es muy fuerte, todo lo que sea servicios es algo muy, muy fuerte y estar en esta circunstancia no creo que le sirva a nadie. Entonces, yo creo que para el mes de octubre tengamos alguna mejoría, ojalá que sí. Bueno, un poco para analizar todas las cosas que has dicho de manera muy precisa, en este momento se siguen aplicando las famosas listas de países roja, amarilla y verde. En el caso de América Latina, y es prácticamente en el mercado en el que te mueves tú como industrial, ¿cómo está la situación? ¿Qué la gente está viajando? ¿Qué ha tenido que hacer para adaptarse a las condiciones de las reglas viajeras? Bueno, básicamente los que viajan son las personas principalmente con necesidades, ¿no? Pueden ir a Colombia, a la Argentina, a Brasil, a Chile. Tienen que hacerlo, pues ya ha pasado mucho tiempo y no lo han podido hacer y necesitan ir. Entonces, para poder evitar esta cuarentena de hotel, que es un costo muy caro realmente, y la situación también no es buena, pasar por 10 días en un hotel encerrado sin poder abrir la ventana y demás, lo que hacemos es, como te comentaba al principio, que hay países de Europa que aceptan, digamos, a los latinoamericanos vacunados, es poder hacerlos regresar y quedarse unos 10 días en algunos de esos países como Francia, Suiza, Irlanda, los que tengan autorizados, para así después entrar al Reino Unido sin cuarentena o sin tener que pasar por ese hotel. Entonces, si bien no es lo mismo que poder, de alguna manera, digamos, no tener que invertir menos y comprar un ticket de vuelta normal, comparado con lo que es el hotel, va a ser el costo básicamente la mitad del valor, más o menos para tener una idea. Entonces, eso es lo que hoy los clientes nos están pidiendo y lo estamos ayudando para poder, de alguna manera, armar un ticket de vuelta con un hospedaje en algunos de estos países de Europa en el regreso. Esto significa, Marcelo, que los latinoamericanos no pueden ir a viajes cortos, sino que tienen que ser planificados y de larga duración, ¿no?
de alguna manera lo que compensaría es que sí o sí, para volver de Latinoamérica a Reino Unido, alguna cuarentena va a tener que hacer. Si no es en el Reino Unido con el hotel, va a ser en algún punto de estos de Europa, de Francia o de Suiza o de Irlanda para pasar esos 10 días. Digamos, eso es hoy por hoy lamentablemente inevitable, pero a comparación del hotel, ¿cuáles son las ventajas? Además del costo, es no tener que hacer una cuarentena en alguno de estos países, sino pasar 10 días, ¿sí? Eh, y bueno, digamos, dentro de todo sería un poco más relajada la situación. No ideal, ¿no? Pero es un poco mejor. Y bueno, y esto de alguna manera hasta que el Reino Unido pueda tomar alguna determinación y simplificación de estos procesos que te contaba, ¿no? Para de alguna manera poder virar toda esta circunstancia. A esto sumémosle, bueno, ya es un tema de contexto, que Latinoamérica en cuanto a lo que es vacunación y, digamos, casos, no es lo mismo que hace un tiempo atrás. Ya está en una situación mucho mejor y de a poquito está tratando de salir del foco, digamos, que ellos llaman, digamos, de divulgación o de dispersión de lo que es el virus, ¿no? Entonces, probablemente, ojalá tengamos buenas noticias en los próximos meses, aunque sea de un cambio de país rojos a país amarillos, ¿no? Sí, bueno, y justamente uno de los mecanismos que se usan dentro de las reglas viajeras son las famosas pruebas, las PCR y todo eso. ¿Cómo han reaccionado los clientes de tu empresa con respecto a esto? ¿Hay algunas facilidades? ¿Qué significa para ustedes ese sistema de pruebas? Por supuesto, es un costo adicional y es muy grande, sobre todo porque el test que más se utiliza o que se más requiere en el mundo es el PCR, que cuesta una media de 100 libras por cada tramo. Entonces, a eso hay que sumarle los costos de los test PCR. Lo que el gobierno está tratando de hacer es justamente, de alguna manera, instar a los laboratorios a poder, o de alguna manera, darle una subvención para que ese costo comience a bajar un poco más, porque justamente los test yo creo que es lo último que se va a quitar. No, en una situación de normalización, lo último que se va a, digamos, prescindir va a ser el test. Entonces vamos a tener que estar con estos test durante un tiempo determinado, ya yo creo que más de un año más. Entonces pagar un test para poder ir a un destino por 100 libras ya es mucho, ¿no? Es muy complicado. Entonces yo creo que hay un proyecto y están hablando de poder de alguna manera bajar ese costo del test. Y después, bueno, también tenemos lo que los gobiernos puedan tomar como decisión en cuanto a dar más posibilidades de otros tipos de test. Hay uno que se llama antígeno, que es el más barato y que cuesta básicamente la mitad del valor de lo que es el PCR. Entonces, países como el Reino Unido, países como, digamos, de la Unión Europea, aceptan ese tipo de test. Y bueno, de pagar de 100 libras a 40 libras es una gran diferencia. Lo que esperamos también es que Latinoamérica, cuando ya esté en una situación más fortalecida, también acepte este tipo de test, porque bajaría mucho el precio y, bueno, impulsaría mucho más a que la gente pueda invertir en un viaje hoy por hoy. Bueno, precisamente mucha gente quisiera saber cuánto cuesta promedio viajar ahora a Latinoamérica, a un destino latinoamericano. Si te referís sumado a todos los Claro. costos que implican, sí, a todos los costos que implican un viaje digamos, de esta época, ¿no? En estos tiempos. Y bueno, claro que el ticket depende mucho de la temporalidad y digamos, varios factores, pero entre el ticket más o menos en una baja temporada puede costar unas 650 libras más o menos, sumado a eso las 100 libras, digamos, para cada tramo, es decir, de aquí para Colombia o de Colombia para el regreso, son 200 libras más, y bueno, serían unas 800 libras promedio, ¿no? Si a esto le sumamos el hotel, ya son 2.300 libras más. Entonces, bueno, el costo sigue siendo caro. Ahora, si hacemos esta variante de poder ofrecer el paquete en alguno de estos puntos de Europa para regresar, ya esos 2.000 solamente de hotel se transformarían en unas 600 libras del hospedaje. Y bueno, en total, si lo llevamos al valor total, son unas 1.200 libras, digamos, todo el paquete, ¿no? Entre el PCR, el ticket y el hospedaje en algún punto intermedio de Europa. Entonces, bueno, ¿es una inversión? Sí, lo es. Pero, bueno,
si alguien necesita ir y sí o sí no tiene otra opción, por lo menos es una alternativa. Después, claro, nosotros contemplamos todo ese costo, es muy grande, la inversión que tiene que hacer es mayor, y lo que hacemos es justamente ofrecer la posibilidad de poder pagar en cuotas, ¿no? Para, digamos, bajar un poco el nivel del costo del peso, ¿no? De hacer un pago de una vez porque es mucho dinero. Entonces, haciéndolo en cuotas ante un viaje de necesidad, de alguna manera se aplaca, ¿no? El peso. Claro. Y ahora en cuanto al turismo, ¿qué expectativas hay? Porque obviamente estamos hablando de viajes por necesidad, por razones familiares, por razones de fuerza mayor, pero el turismo, ¿qué perspectivas le ves tú a que se reanude este sector que es tan importante para América Latina? Sí, yo creo que como te contaba, no peco de positivista, ¿no? Y tampoco porque bueno, soy de la industria y quiero tratar de impulsar a que la gente viaje, sino que trato de ser lo más objetivo posible. Simplemente lo que yo veo es que, digamos, la situación es como que la gente ya pasó un año y medio y ya está acostumbrada a esta circunstancia, aunque a algunos les cuesta más o menos, pero ya se acostumbró a una situación que no es la misma que era antes. Entonces, de alguna manera, los gobiernos también necesitan darle una apertura y darle de alguna manera una normalización a lo anormal, que es esto, ¿no? Que justamente poder decir, bueno, tenemos que convivir con este virus, no lo podemos quitar, digamos, vamos a vivir con él. De alguna manera, en lo que es el sector del turismo, que es el más, de los más castigados, o si no es el mayor, es tratar de darle una simplificación mayor posible. Y lo que vemos, y como te contaba al principio, que hay un halo de luz porque vemos países como el caso de Suiza o de Francia o de Irlanda, que están de alguna manera diciendo, bueno, ustedes están vacunados, tienen certificado, vengan, ya está, no hay otra opción. Y eso es un efecto de alguna manera contagio para otros países que todavía no han tenido esa decisión, ¿no? Yo creo que va a ser un efecto dominó de alguna manera, habiendo ya empezado países y si todo va funcionando de esta forma, otros países también van a hacer esto, también le van a dar beneficio a los que estamos totalmente vacunados, ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos a ver es justamente nos vamos hacia ese camino, ¿no? Del que está vacunado, bueno, puede venir, puede entrar, no tiene que hacer cuarentena y tal vez lo único que debería hacer es completar un formulario y pagar un test de COVID, que puede ser PCR o el antígeno. Entonces, en resumen, yo creo que es un tema de tratar de darle una normalidad y una facilidad dentro de la situación pandémica, ¿no? Que es complicada. Bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando con Marcelo Ojanessian, representante de la industria del turismo latinoamericano en Londres. Y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos a Express News Noticias.